Continuamos con la audiencia. ¿El fiscal ya se unió a la audiencia? Sí. Aquí, señoría. Ah, perfecto. No los veo a todos juntos. Entonces lo escucho, señor fiscal. Gracias, magistrado. Señoría, voy a tratar de que la exposición en relación a los argumentos de defensa en cuanto a letras A, B y C, efectuada por los tres defensores, sea de una sola vez. En todos los casos, excepto del caso del imputado Pablo Martínez, hecha por el defensor penal público, toda vez que hay un delito que es especial respecto de él. Esto me refiero entonces inicialmente al delito de amenaza. Toda vez que las argumentaciones en general fueron más o menos las mismas con algunos pequeños matices. Su señoría, en primer término, y comenzó la defensa del imputado Morelos indicando que le causaba sorpresa que el Ministerio Público investigara esta causa con este celo. La verdad, señoría, que es curioso que a la Fiscalía le dan palos porque boga y palos porque no boga también. O sea, si hacemos las cosas de la mejor manera que podamos, se nos cuestiona, y si no la hacemos de la manera que ellos creen que no es la posible o que no es la mejor, también se nos cuestiona. Pero lo cierto es que, señoría, existen casos y existen casos. Existen víctimas que tienen una determinada función y que cumplen un determinado rol, como en el caso de los fiscales del Ministerio Público, como lo son los jueces, por ejemplo, y existen víctimas que no tienen ese rol. ¿Y cuál es la relevancia de este caso? La relevancia está dada justamente, y la importancia y la magnitud que tiene, es que se está, mediante una amenaza, pretendiendo modificar o inhibir el actuar de quien justamente tiene por función el investigar delitos. O sea, a través de la comisión de un delito se está pretendiendo, su señoría, que quienes tienen que investigar la comisión de delitos se inhiban de hacerlo. Y eso, su señoría, es muy distinto a algunos otros casos. El defensor entonces hacía y citaba como ejemplo ciertos casos, pero también le puedo citar yo como ejemplo ciertos casos. Citó el caso del ministro del Tribunal Constitucional, que por cierto, su señoría, fui el fiscal que llevó adelante esa investigación, por lo tanto el detalle la conozco muy bien, y las situaciones son muy diversas y muy distintas a este caso, en cómo se llegó a determinar la responsabilidad de las personas que participaron en los mismos, de estas dos mujeres que él refirió. Fue muy distinto, muy distinto. También su señoría podría referir otra causa a este tribunal con audiencia fijada de formalización de la investigación, también solicitada por el fiscal que hablen, que son víctimas la jueza del 14 de Juzgado de Garantía Karen Atala y la ex ministra secretaria general de la Presidencia Cecilia Pérez en su rol de tal. Audiencia fijada para el mes de febrero, por amenaza, pero amenaza en un contexto muy distinto. Se hacen por escrito, se hacen por escrito a través de redes sociales. Entonces, el anonimato en ese tipo de amenaza es bastante más complejo al momento de investigar. Se hacen desde un lugar indeterminado, eso no lo sabemos, lo único que tenemos claridad a este respecto es el lugar donde se recibe por parte de la víctima. Entonces se hacen al alero del anonimato en redes sociales. Y este caso no es así, profesor. Y perdón, y en esos otros casos también hubo celeridad como lo hubo en este, pero eso no se menciona. Pero en este caso es bastante diferente, su señoría, y justamente ¿por qué? Por la forma de comisión del mismo. Se quedó demostrado, y en el video trataron de darle una connotación diferente todos los defensores, pero no pueden negar el hecho de que todos se reunieron en las horas previas a la comisión de este delito en un determinado lugar, para luego desde ese lugar, y señoría, basta que le recuerde solamente las declaraciones de los mismos imputados, para luego concurrir al domicilio de la fiscal. Cuestionan incluso la posibilidad o la existencia de un concierto previo, que este no existe, etcétera, porque también se habrían reunido con otros fines. Bueno, su señoría, sí, aquí el concierto previo no requiere para darle una connotación mayor o para constituir tal una reunión de varios días y que una preparación mayor, sino que basta, su señoría, que se reúnan, en este caso ocurrió con 3 horas de anticipación, y no necesariamente tienen que reunirse con un único fin, pueden ser otros. La verdad que, como dijo un defensor, lo que ocurrió en el interior de esta oficina, exactamente, por razones bastante obvias, es muy difícil de poder averiguarlo, pero ya alguna idea de eso tenemos en relación a las declaraciones de los mismos imputados, en cómo se concertaron a través de WhatsApp, lo decía la imputada Pablo Narváez, en ciertos grupos, o cómo también, su señoría, se reunieron y empezaron entre todos a tirar ideas, como decía la imputada Solange, en relación a esta carta que fue motivada y llevada adelante por
el imputado Goldenberg. Entonces, su señoría, la verdad que el contexto, el escenario es totalmente distinto y no es arbitrario. Entonces, como una defensa muy osadamente refiere el señor Sergio Contreras, es de acuerdo del Ministerio Público porque no lo es. Dicho eso, su señoría, las tres defensas fueron más o menos contestes en sostener que no estábamos en presencia de un delito de amenazas, en primer término, y de amenazas condicionales en particular. Nadie negaba y ninguno negó que se trata de una fiscal del Ministerio Público, la que recibió esta amenaza, pero sí cuestionan que lo dicho en esta no será una amenaza. Y la verdad, señoría, que todos lo que hicieron fue leer parte de la carta misma, un defensor que incluso la leyó completa, su señoría, pero la verdad que cuando recalcan, cuando refuerzan ciertos puntos de la misma, se le olvidan otros. ¿Ah? Y solamente refieren a aquellos que en su concepto les favorecen. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que esta misma carta refiere expresamente que se trata de una amenaza seria. ¿A qué? Lo dice, y lo voy a leer, señoría, constituye una amenaza seria hacia su integridad, refiriéndose a la fiscal Chong, psicológica y física. Y si ella lo cree así, entonces está en lo correcto. Señoría, ningún defensor se hizo cargo de aquella frase contenida en la amenaza dirigida a la fiscal Chong en la carta a la que ya ha dado lectura. Y refieren además, su señor, y súmale al anterior el contexto en que esto se produce. El contexto de forma de comisión del delito, si eso es lo que lo hace más gravoso y que justamente abona a lo que venimos diciendo acerca de la seriedad de la misma. No fue una amenaza a distancia, no fue una amenaza solamente por redes sociales, sino que fue más allá, su señoría, y llegaron a entregarla en el domicilio de ella, el que ubicaron por internet, lo googlearon, como dijeron ellos mismos, para posteriormente concurrir al lugar. Es muy diferente entonces, su señoría, las situaciones por ellos planteadas a la que en este caso ocurre. Y desde luego que la misma es condicional además, por varias razones. En primer lugar, y lo dice la misma carta, le están diciendo a ella que no tiene cabida en nuestra nación. Señoría, no tiene cabida en nuestra nación, están simplemente queriendo tratar de que deje el país, de que no, o simplemente de que no viva. Además de decir que su integridad psicológica y física se encuentra seriamente amenazada y que debe corregir su actuar a la brevedad. Su señoría, corregir su actuar a la brevedad. El concepto de los amenazantes, de los imputados, ese es el objetivo de la carta. Amenazarla para que corrija su actuar, porque así no tiene cabida en nuestro país. Entonces, su señoría, perdóneme, ¿ya? Pero leer la carta del modo en que la defensa la ha leído, la verdad que me parece, dado el contexto en que se produce la comisión del delito y que justamente dice relación con las funciones que ella cumple, la verdad que leerla de ese modo me parece, por decir poco, bastante curioso y la verdad que bastante innovadora la forma de verla. La verdad que llama mucho la atención, su señoría, la interpretación que de la misma hacen, dada todos los elementos que ya le he referido. Refieren en relación a la misma, para restarle seriedad y verosimilitud, que no llevaron ninguna acción para llevarla a cabo. Señoría, la verdad que eso ya es un error conceptual importante, porque el delito de amenazas no requiere una acción posterior real o efectiva para llevarla a cabo. ¿Ya? Porque en ese caso, si hubiera otras circunstancias de esa naturaleza, estaríamos hablando de un segundo delito. No, la amenaza termina, su señoría, en el momento en que ésta se profiere. No requiere entonces para como lo sostuvo finalmente, si me equivoco, el defensor Sanzana, de que se lleve a cabo una acción para concretarla. La amenaza, su señoría, es eso, es una amenaza de un mal futuro, así lo define la ley. Y por tanto, entonces, no es necesaria esa acción posterior. Del mismo modo, entonces, su señoría, y haciéndome cargo ahora de la participación de los imputados, la verdad que, señoría, nosotros planteamos desde un inicio
tanto en cuanto a existencia del delito de participación de los imputados, una hipótesis, y con esto voy a reiterar lo que referí ayer, una hipótesis investigativa que no contaba y que no contaba, su señoría, con la declaración de los imputados. Eso voy a hacer cargo con posterioridad. Y que es lo mismo que venimos sosteniendo acerca de cuál es la interpretación que uno puede darle a los diferentes elementos de prueba que fueron recopilados. Y la verdad que, señoría, esos elementos de prueba, en tanto reuniones previas, los viajes en auto y las reuniones y luego el encuentro con otro vehículo en el lugar, justamente, su señoría, es en relación con un único objetivo, sino van con un único objetivo, insisto, a la casa de la fiscal Chong a entregar un delito, a entregar la carta amenazante en su contra. Señoría, fueron a las 18:10 horas, se reunieron, insistimos, no necesariamente con ese único fin, pero este también. Y los otros defensores sostienen que también hay una reunión a propósito de cuestiones de fines políticos. Puede ser, señoría. Pero resulta que entonces quienes, luego de esta reunión, y que recuerden que quedan solo ellos en la oficina, son solo ellos, los 7, quienes salen de la misma, no sale nadie más, se finalmente retiran del lugar y entonces concurren a la casa de la fiscal Chong. Por lo tanto, esta suerte como de poner en duda de que otras personas puedan haber participado en el hecho no es descartable, pero resulta que quienes concurren a la casa de la fiscal Chong y realizan todas las acciones que ya le referimos en cuanto a dar cobertura y que justamente son acciones tendientes a evitar que el delito se frustre. Ese es el objetivo que tienen todas esas acciones y por eso los autos pasean por distintas calles en los alrededores o se detienen a mirar a distancia el momento justo en que se entrega la carta al hijo de la víctima. Entonces, su señoría, la verdad que llama la atención que para la defensa no existe entonces acreditación desde el punto de vista de la autoría material en cuanto al concierto previo, a las distintas participación y funciones que cumplió cada uno y justamente entonces luego a la entrega de la carta, que eso en general tampoco fue tan puesto en duda y está medianamente clarificado. Por lo tanto, con todo lo expuesto, su señoría, y lo que ya he reiterado referí el día de ayer, me parece que es suficiente en cuanto a la participación de los imputados. La verdad que los videos, su señoría, son bastante evidentes en tal sentido. Y en cuanto a los videos, decía el defensor, señor Contreras, le llamaba la atención esto de que en el video, en el que él vio y que fue el que se expuso, no habían elementos para afirmar que nadie se bajó de los vehículos. La verdad, señoría, que llama mucho la atención. En primer lugar, existe un informe policial que así lo refiere, referido por él mismo, donde hace el análisis completo de esto y concluye tal circunstancia. Y en segundo lugar, y esto como poniendo en duda, o tratando de poner en duda de que eventualmente su representado, el imputado Morelos, puede no haber concurrido al lugar. Porque a la larga a él se refería en cuanto a su defensa en cuanto a la participación en el delito. La verdad, esto lo decía justamente con ese objeto, pero se olvida que la misma declaración del imputado Hasler refiere que, culminada la entrega de la carta y la ronda al final y la vigilancia efectuadas al final de la casa de la fiscal Jimena Chong, pasó a dejar al imputado Morelos en Providencia, y lo dice así él textualmente. Por lo tanto, es un hecho evidente de que se encontraban al interior del vehículo acompañando a los demás. Por lo tanto, su señoría, también esa alegación queda de ese modo descartada. En tercer lugar, su señoría, en cuanto en cuanto a la participación, refiere también la defensa que no existen vinculaciones entre los imputados más allá de la reunión en ese día, así lo dijo textualmente el defensor Contreras. La verdad que hierra, su señoría, la defensa en ese sentido, porque no se hace cargo justamente de aquello que refuta su propia afirmación y que es las declaraciones de otros imputados, como lo dice la imputada Solancho o el imputado Fernando Hasler, en que expresamente indican que se conocen desde antes. Y por lo tanto, entonces, no se trata de que sea solo esa reunión la que los vincula, sino que por una cuestión de orden político se conocen desde antes y que era habitual que se reunieran en ese lugar. Por lo tanto, no se trata entonces de una primera reunión la llevada a cabo ahí o su primer encuentro, sino que
ya simplemente se conocían desde antes y tal como así queda establecido. Esa simplificación argumentativa que emplea el defensor en cuanto a que esta planificación previa está solo dada porque una persona llega a un edificio y sube al piso 22, dado todo lo expuesto a su señoría y el modo de comisión del delito, me parece que queda absolutamente y totalmente descartado. Y en tercer lugar, su señoría, en cuanto a la necesidad de cautela, su señoría, yo la referí, yo no le desconozco, tal vez lo dije muy apresuradamente, y aquí cuestionando la defensa un poco la penalidad del delito. Efectivamente, señoría, yo lo dije el día de ayer, la penalidad del delito, creo que lo dije a propósito del momento de referirme al hecho número 2, es de hasta 3 años, dada la naturaleza del delito que se trata. En primer lugar, es un delito de amenazas condicionales que se le aplica la pena mayor por ser efectuado en contra de un fiscal del Ministerio Público, por disposición del artículo 268 quinquies, y que asimismo se encuentra revestido de una circunstancia agravante por toda vez que fue cometido por escrito en los términos que el mismo artículo 296 establece. Eso en primer paso, señoría, en primer caso en relación a la pena asignada al delito, pero no es el único elemento, y así lo indiqué ayer, que se debe tener en cuenta el efecto. Y ya lo inicié así, su señoría, en esta réplica, indicando que cuál es la relevancia que esta causa tiene, toda vez, y la importancia que tiene, porque justamente, su señoría, se trata de inhibir el actuar a través de la comisión de un delito de quienes tienen por misión constitucional la investigación de los mismos. Eso, señoría, en Estado de Derecho es absoluta y totalmente inaceptable. Y de ahí entonces que el carácter de este delito, señoría, es mayor y la afectación de los distintos bienes jurídicos afectados, especialmente los que incluso las defensas ya refirieron anteriormente y que yo indiqué ayer, señoría, se encuentran altamente afectados. Es por ese motivo entonces, su señoría, que solicito se rechacen las alegaciones de la defensa y a las alegaciones subsidiarias en cuanto a que se dispongan otras medidas cautelares personales. En ese caso, el Ministerio Público solicita se disponga el arresto domiciliario, en el evento que no acoja la medida cautelar, el arresto domiciliario total de los imputados, como decimos, la prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella. Eso en ese evento subsidiario ya haremos otra discusión si es que se resuelve otra cosa. Y por último, su señoría, en relación a la alegación efectuada por el defensor Sanzana en relación al delito número 2 imputado a Pablo Martínez del armamento. Efectivamente, si ayer indiqué equivocadamente el artículo 205 en vez del 215, valga la corrección, colega, pero efectivamente es el 215 el que regula esta materia y que, como bien señala el defensor, se modificó con el objeto de hacer más expedita la investigación penal y la incautación de los mismos, y que debe darse aviso al Ministerio Público. Pero lo cierto, su señoría, es que, y aquí ataca dos cosas el defensor para sostener la inexistencia del delito, más no de participación, porque en ese respecto no refirió nada. En primer lugar, una supuesta falta de aviso que exige el artículo 215 en cuanto a dar aviso de inmediato al Ministerio Público. En este sentido son dos cosas, señoría. En primer lugar, que la falta de este aviso en el evento de que existiera es de tal entidad que hiciera que esta prueba fuera, por ejemplo, ilícita o ilegal o obtenida con inobservancia de garantía. No nos parece que la entidad en ese caso en particular fuera tal, con tan solo una falta de registro. Pero, dicho eso, ese no es el caso. Y no es el caso, señoría, por dos razones. En primer lugar, porque sí consta, señoría, el llamado que al fiscal que habla efectuó el funcionario policial el día en que fue encontrada esta arma y cuando me dieron cuenta de esto. De hecho, revisé mi celular y esa llamada, según el reloj de mi celular, es el día de ayer por un inspector de la Policía de Investigaciones de apellido Ligueño que me llamó a las 06:48 horas. Y eso se encuentra ratificado en el mismo informe policial que pasaré a exponer, su señoría, mediante la herramienta de compartir pantalla, por el cual se informa, su señoría, de la incautación. Ahí estoy compartiendo pantalla. Este es el informe, su señoría, y lo voy a retroceder en un inicio, número 894, de 26 de noviembre del 2020,
de la Policía de Investigaciones, que da cuenta de la orden de detención, por eso ha dirigido el tribunal, y de la entrada y registro. Y que en su página quinta refiere, y aquí está, señoría, las 06:47 horas, una diferencia de 1 minuto en cuanto a mi celular y el del funcionario, el inspector Ligueño, al que yo le refería, se comunicó telefónicamente ¿con quién? Con el fiscal que habla, dando cuenta de la especie obtenida, instruyendo, que es lo que instruí yo, que se remitiera a la brevedad posible, en tanto a la especie incautada, al Laboratorio Criminalística Central, mientras el resto de la evidencia sea remitida a la Fiscalía. Señoría, ahí está el párrafo que el defensor no había encontrado y por lo tanto esa alegación de la defensa, además de lo ya indicado previamente, señoría, encontramos se encuentra ya entonces resuelta desde que sí se fue comunicado a este fiscal al respecto. Y en segundo lugar, su señoría, refiere a respecto a la defensa de que no tenemos una pericia. Y que no hay una pericia al arma ni hay una pericia a las municiones, que solamente hay una prepericia. Bueno, su señoría, efectivamente eso es así. Y es así porque, señoría, la dinámica de las audiencias y la velocidad con que esto tiene que llevarse a cabo no permiten que una pericia seria, una pericia llevada a cabo en condiciones ideales para realizarlo, que se efectúan en un lugar, en el laboratorio, en un lugar, en una sección especial de estudio de armamento y de municiones, donde el arma es analizada en detalle, donde el arma es disparada, donde las municiones también son analizadas en detalle y son disparadas, y eso toma tiempo. Y eso toma, su señoría, no solamente minutos, sino que toma tiempo efectuarlo, toma horas, toma días, y luego de eso confeccionar un correspondiente informe policial con el objeto de, un informe pericial con el objeto, que ya está ordenado, por cierto, te lo puedo advertir, con el objeto de informar a la Fiscalía acerca del mismo. Pero resulta que este es un procedimiento que se lleva a cabo, su señoría, es quinta normal el día de ayer, en que los funcionarios salieron cerca de pasado las 8 de la mañana de ese domicilio, con muchas especies, con un detenido que rápidamente tienen que ponerlo a disposición del tribunal, y luego entonces, su señoría, efectuar unas diversas otras diligencias para darle cuenta al suscrito, que las vestimentas que se incautaron, las otras evidencias incautadas, y que dicen relación con el hecho investigado, y desde luego, su señoría, un perito no tiene el tiempo para informar en una mañana, que más o menos hasta las 2 de la tarde había tiempo para poder realizar este informe y remitirlo para un control de detención fijado a las 4 de la tarde, para realizar esa pericia. Y esa es la dinámica habitual, entonces, de la audiencia de control de detención. Pero no hubo una sola palabra, su señoría, para atacar el fondo de lo que refiere el perito en su prepericia o en su declaración, en cuanto a que se trata de un arma prohibida que está en pleno funcionamiento. Del mismo modo lo están todas las municiones, insisto, son dos delitos aparte, el porte de arma prohibida de uso bélico y las municiones del mismo tipo, y luego entonces tampoco hay referencia alguna al fondo de ese análisis que el perito efectúa. Por tanto, entonces, su señoría, hay una opinión experta en tal sentido de referir que se trata de un armamento que está apto, eso lo dice el perito, está apto para el disparo, y que por tanto, entonces, sí nos encontramos en presencia en esta instancia procesal, su señoría, y para cumplir el estándar que exige el artículo 140, no el estándar del artículo 314 dirigido al juicio oral, recordemos las diferencias, de un armamento de esta naturaleza y debidamente entonces estudiado por quien en un muy breve tiempo efectuó un análisis. Por lo tanto, señoría, en ese sentido creemos que está acreditada la existencia del delito en referencia a ese imputado, en particular como hecho adicional al imputado de las amenazas. Y con eso he concluido las alegaciones o réplicas efectuadas a lo que los defensores han indicado. Perfecto. Entonces, comenzamos con las réplicas de la defensa. Defensor Contreras. Gracias, su señoría. Uno podría distinguir 4 hitos argumentativos del Ministerio Público en esta réplica. El primero de ellos, donde hace un exordio general respecto a la sorpresa, no solo mía, sino de cualquier interviniente. Luego, referido a las amenazas. Un tercero a la participación,
y posteriormente un cuarto capítulo sobre la necesidad de cautela. Me voy a referir en ese mismo orden, su señoría. En el primero, no supe cómo titularlo, pero el Ministerio Público habla sobre sorpresa por investigar con celo, palos porque bogan, palos porque no bogan. No es eso. Pues es un poco de eso, pero no es todo eso. Cuando yo estaba en la universidad, estudié en la Universidad de Chile, el año 2002, teníamos filosofía del derecho con mi profesor Streeter. Después fue uno de mis jefes en la oficina. Él enseñaba el razonamiento jurídico. Y así como nos enseñó a leer Antígona, hablaba sobre la forma argumentativa y lo que denominaba era el razonamiento prudencial versus que establecido por Kant, versus la conciencia del compromiso. Y quiero explicar esto porque me parece muy importante al escuchar al Ministerio Público como institución persecutora. Cuando Kant nos habla del razonamiento prudencial, dice que supone la adhesión a las normas jurídicas cuando ellas nos otorgan o nos proveen de un beneficio. En ese momento, entonces, adhiero a él. Versus lo que establecía Montesquieu con conciencia del compromiso, se denomina. Disposición a respetar las reglas, incluso cuando acarrean desventaja. No es que Kant propugne una, no, simplemente lo establecía. Y eso es lo que pasa con la argumentación que da el señor fiscal. Porque nos dice en su primer capítulo, mire, esto no es distinto. Por ejemplo, tengo otros casos, víctimas como la magistrada Tala o la ex ministra o actual ministra, no sé, Cecilia Pérez. Tenemos formalizaciones pensadas para febrero. Y nos dice, es que son víctimas distintas. Como que quiso decirlo, después retrucó, pero después lo dijo igual. Son víctimas distintas. No me malinterprete, señor defensor, por favor, y no diga palabras que no ha dicho. Eso no se lo voy a aceptar. Ya, pero yo le voy a pedir que no lo interrumpa los alegatos. Disculpe, magistrado, pero algo, después no me da la palabra nuevamente. Eso no lo voy a aceptar. Ya, señor Contreras, siga. Digo, esto no se trata que me acepte o no me acepte lo que estoy diciendo, esto está grabado. La verdad, señor defensor. Ya, a ver, no voy a reiterar lo que acabo de decir. ¿Ya? Fiscal, en su momento tendrá la réplica de la réplica, pero mantengamos los términos en los cuales se lleva la audiencia. Señor voy a citar textual, ya magistrado, voy a citar textual. Existen víctimas distintas, como jueces, fiscales. Defensor, disculpe que lo interrumpa, pero precisamente para mantener el debate en términos que aporten a la solicitud de la Fiscalía, ambos, tanto Fiscalía como Defensa, hicieron sus apreciaciones a propósito de la celeridad o no celeridad de la investigación. Entiendo que el tribunal ya a ese punto lo tiene aclarado. Perfecto. Así que ya prosigo. Siga en cuanto a las medidas cautelares, que es lo que nos convoca hoy día. Perfecto, su señoría. Otro de los puntos que habló en esta primera parte es respecto a que todos se reunieron. Todo lo que dijo, tanto en esta primera parte como en el capítulo tercero, participación, fíjese que no existe y no se hizo cargo de ningún elemento que uno pudiera hacer la distinción entre lo que es el indicio de lo que es la presunción fundada que exige la letra B. Claro que hay indicios, pues. Si nosotros no desconocemos que el día 6 de octubre se reunió en un edificio, pudo haber ingresado a una oficina, estuvo un tiempo, entró mucho después que muchas otras personas, nadie sabe lo que pasó adentro, y después sale. Eso, su señoría, es un indicio. Eso no son sospechas fundadas de participación de algún delito. Después dijo que esta defensa era osada por hablar respecto de la celeridad de esta causa. Pero eso es un hecho objetivo. La celeridad en esta causa ha llevado a errores grandes a la hora de imputarle, por lo menos a mi cliente, este delito. Y eso es algo que se lo tengo que reprochar desde el punto de vista de una defensa. Quiero linkear al capítulo tercero, cuando habla de la participación.
estableció que dijo, planteamos hipótesis investigativas, pero lo que requiere en la letra B del 140 son presunciones fundadas. La hipótesis es meramente que eso, en una etapa además tan temprana de la investigación. ¿Cuál es la hipótesis? Que mi cliente, al parecer, adhiere a una opción que era rechazo, se junta un día determinado y luego se sube a un auto. Y posterior hay una declaración tomada a una persona sin su abogado, con varios policías y fiscales, en la cual dice que habrían ido a dejar posteriormente a mi cliente. Pero ¿eso qué tiene que ver con el delito imputado? ¿Dónde está la contribución funcional de mi cliente a la creación intelectual o fáctica de esa carta? No existe, eso no está. ¿Dónde está la contribución ahora en los términos de la formalización? Esto es de proveer cierto resguardo al resto de los imputados. Eso tampoco está, su señoría. Por lo tanto, nuevamente, su señoría, hay evidente falta argumentativa y de elementos materiales para poder construir presunciones fundadas de la participación del delito. Se nos dijo, además, un capítulo donde habló de las amenazas y que este delito y que estos hechos sí son constitutivos de amenaza. Se nos dijo que había un error conceptual. No entendió bien el Ministerio Público, quizás yo no me expresé bien. Pero cuando la carta tiene como estructura gramatical el señalar si usted cree que esto es serio, entonces tómelo por correcto o algo así, para no leerla de nuevo, pero todos sabemos qué es lo que dice la carta. No es la propia carta la que debe señalar si es seria o verosímil. Eso es un error. No es la carta, no es la expresión injuriosa la que per se debe analizarse como serio o verosímil. Son el resto de los antecedentes que están en la investigación que le darán seriedad a ese dicho contenido en la carta y verosimilitud a la supuesta amenaza contenida en esa carta. De eso es lo que hemos estado hablando, de eso es lo que yo me hice cargo. ¿Qué elementos? Además de que algunos de los imputados se conocían, de que pertenecen a una determinada opción política y que se reunieron un día, porque eso se lo concedo. ¿Qué hay además de eso? La respuesta es nada, es nada. Por último, necesidad de cautela. Le pedí al Ministerio Público respetuosamente que me diera un caso, un solo caso, donde en virtud de unas amenazas de esta naturaleza, pidiera prisión preventiva. No se hizo cargo de eso. Tampoco se hizo cargo de cómo salvaguardar o zafar la carga que el artículo 140 en sus incisos finales establece para que un juez conceda o no, o los criterios que establece el artículo 140 para que un juez de la República otorgue esta medida cautelar tan gravosa. Tampoco, ni una letra de eso, su señoría. Insista en lo mismo el Ministerio Público en cuanto a que la gravedad del delito sería es que es en la persona en la cual recae. Si ese argumento es correcto y lo quieren sostener, entonces deberán pedir prisión preventiva respecto de cualquier persona que amenace a otra y que cumpla un rol relevante en la sociedad. La pena no se lo permite. Por último, señoría, ya que al Ministerio Público no le voy a pedir esto, sino lo hago respecto ya del tercero que debe dilucidar, es la prudencia con la cual se deben analizar los hechos. Y quiero citar, y con esto termino, a Fernando Quintana Bravo, también profesor de la escuela, profesor de filosofía, que señala la prudencia tal cual
ha señalado un autor, es una vieja virtud aristotélica que define el justo medio de las otras virtudes, la cual además es una forma de estructurar el saber humano en el mundo práctico, a cual es el que pertenece el derecho. Solo pido prudencia respecto de los hechos de la situación que ya hemos debatido, y en virtud de eso, su señoría, se conceda a mi representado la petición que este defensor señaló. Si su señoría estima que se cumplen con la letra A y B, yo había dicho en principio que ninguna medida cautelar, pero si su señoría estimara que se cumple con la letra A y B, entonces su señoría creo que una medida cautelar razonable que vincule a mi cliente con el proceso y que eventualmente proteja a la víctima sería prohibición de acercarse en cualquiera de sus formas, eso lo dejo abierto su señoría a su criterio, y mantenerlo entonces vinculado con una firma mensual ante la comisaría que esté cerca de su domicilio. Eso es lo que puedo decir, su señoría. Perfecto. Seguimos con la defensa de don Daniel. Sí, de don Daniel. Sí. Señorita, gracias. Primero, señalar con respecto a lo que manifiesta el Ministerio Público, señalar que este defensor, previa a hacer lectura de la misiva, lo señaló por dos razones. Primero, para de alguna forma establecer el presupuesto sobre el cual fundar su defensa, pero también con el objeto de proteger, ¿cierto?, la integridad física, debido a que circularían, en especial lo dije, y creo que eso lo escucharon todos, que había una noticia falsa en el diario La Tercera que decía que estas amenazas consistían en amenazas de muerte. Precisamente lo dije eso porque entiendo que esto está siendo transmitido. Dicho esto, y sin ser más gravoso, del contenido material de la carta, yo tengo dos preguntas, básicamente, que entiendo que no responde la misiva, al decir de el profesor Sergio Politov, que apunta a que por la forma y las circunstancias que señala la víctima, este mal sea creíble en una realización futura. Eso es lo que dice el profesor Politov. Entonces tengo dos preguntas que entiendo que no me responde la carta. ¿Cuál sería el mal futuro? ¿Y qué es lo que ocurriría si si la fiscal o sus adeptos, porque eso es lo que dice, no corrigieran su actuar? La verdad es que eso no lo responde la carta, y por eso precisamente al menos cuestionamos el presupuesto material en base a la incardinación penal que hace el fiscal Francisco. Eso con respecto al presupuesto material. Con respecto a la necesidad de cautela, bueno, creo que ya lo hemos dicho, pero sí, solo voy a hacer mención. Entiendo que mi colega defensor mencionó el 140, hemos mencionado el artículo 122, y solo voy a hacer mención al 139 del Código Procesal Penal, y que establece dos principios: la excepcionalidad de la prisión preventiva y la finalidad. Y dentro de la finalidad de la prisión preventiva, establece que esta va a ser, digamos, cuando las demás medidas cautelares no sean suficientes, pero la finalidad tiene que ver con el procedimiento, con la seguridad del ofendido y de la sociedad. Y creemos que no hay un sustrato, digamos, para poder sustentar la petición de prisión preventiva, y por eso que nosotros pedimos que no se conceda y que en subsidio se conceda el arresto domiciliario en su calidad de parcial. Y evidentemente reconocemos la necesidad de que también se proteja a la fiscal Chong con mantener una orden de alejamiento respecto de ella y de su familia. Esas serían las peticiones para no ser más gravoso en el tiempo. Gracias, magistrado. Perfecto. Y terminamos entonces con la Defensoría Penal Pública. Sí, señoría, brevemente, respecto del hecho número 2, la defensa hizo alusión al artículo 215 justamente porque el requisito que contempla ese artículo es el aviso al fiscal y el aviso inmediato. Reconozco, no había visto la parte que señala el señor fiscal en la foca 5 del informe mencionado, pero de todas formas hago presente que la entrada a ese domicilio fue a las 6:05, la intimación de la orden fue a la misma hora, la lectura de derechos fue a la misma hora,
y la incautación comienza desde las 6:10 y termina a las 7:20. El llamado fue, como señala el fiscal, a 6:40. Cree la defensa que no se cumple con el requisito de inmediatez que señala el Código Procesal Penal, pero de todas formas esos son los datos que están en la carpeta y queda a la interpretación de su señoría si se cumple con ese requisito o no. Respecto al segundo punto de este hecho 2, insisto en la petición, no hay una pericia, no está aprobada la aptitud para el disparo, que es lo que exige la ley. Ahora, respecto del hecho número 1, que son las amenazas a la fiscal Chong, no me voy a extender respecto de la seriedad, verosimilitud y todos los argumentos que han sido puestos por esta y las demás defensas. Pero aquí creo que hay que detenernos en algo que es claro al momento de determinar las cautelares, que es la proporcionalidad. Magistrado, esta figura penal que nos trae el señor fiscal, por el cual formalizó a nuestros representados, protege a los fiscales y a los defensores públicos en el ejercicio de sus funciones. Justamente en la historia de la ley lo que se señaló que por esta naturaleza de esta función se exacerba la pena, al igual que en el caso, en distintas normas, contra jueces, contra carabineros, contra policía de investigación. Es exactamente lo mismo. Y ese plus de disvalor está considerado en la exacerbación de la pena, justamente que se señala que en caso de darse esto, se aplica la pena en su rango mayor, ¿ya? Básicamente, que en este caso, por ser una pena compuesta de 2 grados, se ocupa el rango mayor. Es proporcionalidad. El Ministerio Público no pide prisión preventiva en casos en que la pena aparejada por el delito es de presidio menor en su grado mínimo, o sea, en su grado medio, como en este caso para imputados que no tienen antecedentes penales. Creemos que en este caso no hay proporcionalidad entre el ilícito investigado, independiente de lo que la señoría decía respecto de la existencia, del hecho, seriedad, verosimilitud, participación, etcétera. Aún en la hipótesis del Ministerio Público, la pena que tiene aparejada y las circunstancias personales de todas estas personas sin antecedentes, creemos que no es proporcional la prisión preventiva y por ello se debe rechazar. Perfecto. Bueno, entiendo que se han hecho todas las réplicas a las primeras alegaciones. No sé si desean agregar algo más los intervinientes, si no el tribunal se va a tomar un tiempo para efectos de resolver. Señor fiscal, ¿alguna petición, señores defensores? Una sola cosa. Usted ya hizo, a propósito de una intervención durante la alegación del defensor Contreras, hizo una intervención ahí a propósito de lo que yo estaba refiriendo, por lo tanto me voy a estar, señoría, a lo que ya indicó el tribunal sobre esos puntos. Me parece ya suficiente que el tribunal tiene clara cuáles son entonces cuál es la situación. Y solo indicarte, señoría, que cuando hice la petición, porque es distinta los fundamentos en relación a los imputados por el delito de amenaza, pero hay un adicional respecto del imputado Contreras, Pablo Contreras, que respecto de él no hay una petición subsidiaria, para que no quede en duda, de medida cautelar distinta de la prisión preventiva, ¿ya? Sino que se insiste, por lo ya dicho, respecto de él también en la prisión preventiva, ni siquiera de forma subsidiaria, para que no haya alguna duda al respecto, por si es que lo hubiera. Perfecto. Entonces yo tengo como hora las 12:35, los cito para comunicar la decisión del tribunal a la 1:45, un poco más de una hora más. ¿Ya? Bien, el mismo. Muy bien, magistrado. Así que Muchas gracias, magistrado. a las 1:45 nos vemos. A las 13 horas. Hasta luego.